Explíquenos, resúmanos en qué ha consistido su ponencia. Bueno, se trata de explicar la actual regulación de autoconsumo, de autoabastecimiento, como me gusta llamarlo a mí en España, que es sin lugar a dudas la más restrictiva del mundo y que por mucho que el ministro se empeñe en decir que va a favorecer las renovables, a mi juicio, y así lo he detallado, lo que va a hacer es justamente lo contrario, es desincentiva que la gente haga algo tan natural y tan barato hoy en día como ponerse placas solares para autoabastecerse de energía. ¿Cuál es su ideal de autoconsumo? Bueno, pues en primer lugar el ideal es que lo que yo produzca en mi casa y consuma dentro de mi casa, nadie tiene que meterse en él, en la regulación de eso. Ni tengo que tener un contador para medirlo, ni tengo que poner una línea específica, ni tengo que pedirle permiso a la compañía eléctrica, ni nada. Es algo que estoy haciendo yo dentro. Igual que cuando me compro una máquina de aire acondicionado, no hago nada de pedirle permiso a nadie, pues exactamente igual. Yo lo que tengo es un electrodoméstico negativo que en vez de producir, de consumir energía, produce, nada más. Por tanto, la primera exigencia es lo que sea autoconsumo instantáneo dentro de casa con ningún tipo de regulación. Y la segunda es, en los excedentes que yo tenga, si me sobra energía a mediodía, yo creo que lo razonable, en vez de incentivar que yo tenga una batería y tenga un sistema autónomo, que no tiene ningún sentido, es que establezcamos una regulación razonable de cómo compartir esos excedentes. Es decir, de esa energía que yo tengo a mediodía y que seguramente no voy a utilizar, pues cómo puedo luego compensarla con otra energía que sí que voy a consumir por la noche. Y a lo mejor la panadería del Bajo, en ese momento cuando a mí me sobra, le pasa justamente lo contrario, que es cuando más energía necesita, ¿no? Y le sobra energía por la tarde, que es cuando yo la necesito, etcétera. Entonces, todos estos sistemas son los que hay que regular, ¿no? Y desde luego hacerlo de una forma mucho más sencilla de lo que tenemos hoy en día, ¿no? Que son 44 páginas con letra pequeña en el Boletín Oficial del Estado que prácticamente nadie comprende. ¿Por qué es tan complicado, el autoabastecimiento? Porque lo quieren hacer complicado, porque en realidad es muy sencillo. La tecnología fotovoltaica, una de las ventajas que tiene es esa, precisamente, la sencillez. Tú te compras un panel, te compras un microinversor, que si el panel es pequeño viene adosado al propio panel y directamente de ahí sale un cable con una clavija que va al enchufe convencional. Es tan sencillo como eso, es decir, me pongo una plaquita en el tejado o incluso en la terraza, no hace falta que tenga el tejado porque también producen en la terraza, y me la enchufo y empiezo a ahorrar en el recibo de la luz, ¿no? Por tanto, aquí lo que es complicado es la política que hace del autoconsumo algo con muchas trabas administrativas, pero que son completamente innecesarias. ¿Qué es necesario cambiar? Bueno, lo primero que es necesario es cambiar el sistema eléctrico y la factura eléctrica tal y como la tenemos, ¿no? Porque hay un mare magnum de costes metidos ahí dentro y además repartidos de una forma muy arbitraria, ¿no? Por tanto, claro, cuando llega una tecnología disruptiva como es el autoconsumo, pues revoluciona el sector, ¿no? Entonces, para mí el primer paso es decir, oiga, yo tengo que saber lo que pago por mi recibo de la luz y qué servicios estoy pagando. Para luego, si yo introduzco un nuevo agente perturbador como es el autoconsumo en el sector, pues saber qué tipo de servicios voy a necesitar y cuáles no, y por tanto qué tipo de ahorros voy a tener. Esto es esencial, ¿no? Yo creo que eso es lo primero. Y lo segundo que hay que hacer es no diseñar las normas del sector eléctrico hacia los intereses, para proteger los intereses de las compañías eléctricas, ¿no? Porque estamos ante un cambio que es un cambio mundial, no es una cuestión de España ni de Extremadura, es una situación internacional, estamos ante una verdadera revolución y este tipo de trabas al final solo sirven para ponerle puertas al campo, porque el desarrollo con renovables es imparable. ¿Plazo real para conseguir eso? Bueno, el plazo va a depender muchísimo de la regulación, ¿no? Yo creo que por desgracia este Real Decreto va a incentivar que mucha gente se desconecte de la red. Y digo por desgracia porque es más ineficiente que lo haga de forma interconectada, ¿no? Y eso lo vamos a ver ya, lo vamos a empezar a ver en los próximos años, ¿no? Desearía que antes de eso se cambiara la norma de autoconsumo y antes de que tengamos cientos de miles de consumidores en el centro de las ciudades desconectados de la red, que me parecería una barbaridad, pues tuviéramos un decreto razonable que nos permitiera intercambiar energía entre nosotros y hacerlo de forma pues, razonablemente sostenible con el resto de intereses del sector. Ya conocemos qué planteamientos tiene para el futuro, qué sería lo ideal, cuál es su ideal de autoabastecimiento, pero teniendo en cuenta la situación actual, ¿cómo podríamos, como usuarios, rentabilizar dicha situación? Bueno, es muy complicado. Hay algunos nichos de autoconsumo que se van a producir, pero que todos ellos tienen un problema común, que es la incertidumbre regulatoria. Es decir, es verdad que si uno hace fríamente los cálculos, en el ámbito doméstico prácticamente no saben nunca, pero en el ámbito comercial sí es posible que en algunas instalaciones tengamos recuperaciones de orden de 7 o 8 años de la inversión inicial. Es una inversión prevista para producir energía durante más de 20 o 25 años, por tanto es una inversión rentable, ¿no?
Claro, ¿qué pasa? Que eso es si tú te crees que el impuesto al sol que tienes hoy es el que vas a seguir teniendo dentro de 15 años. Pero claro, con la evolución que hemos tenido de las tarifas eléctricas, que solo en los últimos 3 años se nos ha duplicado la parte fija del recibo, pues si eso vuelve a ocurrir, al final es que el impuesto al sol te va a ser bastante indiferente. El problema lo vas a tener con haber duplicado la parte fija del recibo, ¿no? Por tanto, todo esto es lo que hablaba de que es esencial primero establecer una tarifa eléctrica razonable que todo el mundo entienda qué paga y por qué lo paga, ¿no? Y una vez que tuviéramos eso, entonces sí que podríamos hacer alguna cuenta con este Real Decreto de Autoconsumo, ¿no? Pero en la situación que hay actualmente, siento ser tan pesimista, pero creo que los pocos nichos que pueda haber van a ser nichos fuertemente sometidos a incertidumbre y por tanto en un alto riesgo de no ser rentabilizados nunca. Casi por último, consejos para el autoconsumo. Para quien tenga autoconsumo ya. Bueno, para el que se lo vaya a poner, que espere a una nueva normativa, porque el principal consejo es votar en consecuencia el 20 de diciembre. ¿Vale? Y saber que toda la oposición, absolutamente toda la oposición al actual gobierno, incluidos los partidos que se prevé que tengan representación parlamentaria en Madrid, pero a día de hoy no la tienen, se han comprometido a derogarlo, ¿no? Entonces yo creo que eso, lo primero que hay que hacer es votar en consecuencia el 20 de diciembre y en segundo lugar después exigir que se cumpla ese compromiso que fue presentado públicamente en el mes de julio, ¿no? Y para el que ya lo tiene, lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un plazo de 6 meses para adaptarse, ¿vale? Que por tanto nos lleva más allá de marzo, ¿no? Entonces yo le diría a la gente que se ve ahora con la necesidad, por ejemplo, de invertir 1.000 euros en su casa para adaptar algo que en su día le costó 2.000, dice, pero ¿cómo voy a tener que invertir ahora 1.000 euros? No, yo le diría, espérense hasta el 20 de diciembre, veamos lo que sale y veamos lo que le podemos exigir a ese nuevo gobierno que salga de las urnas, ¿no? Y también voten en consecuencia el 20 de diciembre. Y ya por último, valoración de Expoenergea 2015 y cómo valora también, cómo intuye, cómo valora la celebración de este tipo de eventos en tierras como es Extremadura. Bueno, yo creo que Extremadura está llamada a tener un papel fundamental en la energía del futuro y en la energía renovable del futuro, no en la energía nuclear, ¿no? Yo creo que Extremadura tiene que empezar a pensar en cerrar Almaraz y sustituir la energía de Almaraz o incluso más por fuentes renovables como son, en este caso claramente, la energía solar, tanto fotovoltaica como termosolar, la energía eólica y la biomasa, ¿no? Principalmente, aparte de la hidráulica que ya tiene y que todavía podría potenciar más, ¿no? Por tanto, yo creo que Extremadura tiene una oportunidad y tiene una situación privilegiada en España para aprovechar las energías renovables y hay que pensar en ello y además hay que pensar en ello, yo creo, desde un punto de vista vertebrador también social, no solamente desde el ámbito energético, ¿no? Sino todos los puestos de trabajo que puede generar, todo el I+D, al final todo el cambio de la economía extremeña para lanzarla hacia un sector innovador y un sector de futuro, ¿no? Y que no se base solamente en un sector primario, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este tipo de iniciativas son fundamentales y además las valoro mucho en una época de crisis como la que tenemos ahora. Hay que valorar toda esta gente que está aquí poniendo sus stands y luchando contra esta normativa que no hace más que ponerles trabas, y yo lo que deseo es que en el corto plazo lo que podemos ver es una feria mucho más grande de la que tenemos ahora, ¿no? Pero con muchas más empresas y con mucha más actividad que al final genera empleo y genera bueno, pues, valor en la economía extremeña, que es lo que hace falta, ¿no? Yo desde aquí animo a que sigáis adelante con este tipo de iniciativas a pesar de las dificultades que nos pongan, ¿no? Porque el futuro es renovable o no será, por tanto el futuro está de nuestro lado y tenemos que pelear por ello. Jorge Morales de Labra, gracias por estar en Expoenergea 2015. Un placer, como siempre, a vosotros.